Luxación transitoria de la rótula en la niñez y adolescencia. Es un esquema muy práctico en el que vemos la importancia de la inestabilidad patelofemoral, sobre todo en pacientes jóvenes, que es una causa frecuente de consulta en la práctica clínica. Y muchas de las veces llegan a los departamentos de imagen con signos clínicos claros de una luxación transitoria de la rótula. Muchas de las veces, algunas veces los niños no recuerdan cómo fue el mecanismo, pero es importante determinar esa incongruencia articular, sobre todo porque provoca un deterioro en la cartílago articular y esto lleva a una forma temprana de artrosis patelofemoral. A pesar de su alta incidencia clínica y etopatología, el cuadro clínico es poco conocido debido a la complejidad de la articulación patelofemoral, puesto que el mecanismo extensor a partir de los 30 grados, esto permite que la rótula ya se mantenga en esos grados durante todo su desplazamiento a través de la articulación patelofemoral a nivel de la tróclea. El ángulo Q está formado por unas líneas de intersecciones desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la rótula, en la que prácticamente su valor normal va a ser entre 10 a 15 grados aproximadamente. Esto porque es importante, sobre todo porque este aparato extensor valgizado constituye y el que da mayor tonicidad al alerón externo, lo que conoce con lo que Fichat denominó la ley del valgo. En la radiografía es muy útil, sobre todo con muchas metodologías para obtener las proyecciones axiales. Aquí tenemos un esquema de varios ejemplos en la toma de las radiografías axiales en diferentes grados. La más usada es la de Mersha. La radiografía constituye una forma inicial de evaluación radiológica. Si empezamos en la mayoría de las veces, lo ideal sería hacer una telemetría de los miembros inferiores y también unas radiografías en anteroposterior con encarga. Esto es importante porque esto nos permite evaluar la displasia troclear, la altura de la rótula, con la medición de las correspondientes medidas a estos niveles. Y las rodillas generalmente deben ser valoradas entre los 35 y 40 grados en las proyecciones axiales, porque esto nos permite evaluar la subluxación troclear, la morfología rotuliana, la subluxación. Por eso es importante realizar una radiografía. Y la mayoría de las veces también se sugiere realizar radiografía con estrés. Cuando existe un desplazamiento mayor de 4 milímetros, nos habla de alteraciones patológicas. Aquí tenemos una radiografía en la que vemos desplazamiento de la rótula, ubicándose a la rótula por fuera del espacio articular. Es importante también determinar la morfología de la patela, lo que se conoce como la clasificación de Weber. Aquí tenemos la tipo 1 hasta la tipo 3, en la que vemos prácticamente una hipoplasia de la parte correspondiente a la faceta medial de la tróclea. Vemos que en el tipo 2 es el mayor porcentaje, un 65%, y en menor grado el tipo 3, que es del 25%. Aquí tenemos una radiografía en la que vemos la presencia de un desplazamiento completo de la patela ubicándose por fuera del contorno externo de la articulación patelofemoral. E incluso es una radiografía en la que vemos un desgarro de la articulación de la patela, del tendón patelar. Un ejemplo de cómo se debe medir el ángulo de Q y la importancia del mismo, y como les expliqué por Fichat, la que vemos una medición desde el ángulo, desde la espina ilíaca anterosuperior hacia la porción media de la rótula, haciendo otra línea que se extienda desde la porción medial de la rótula hacia la tuberosidad anterior de la tibia. Esto es importante valorar. Vemos que en varones debe ser entre 10 y 13 grados y en mujeres entre 15 y 17 grados. Otros signos radiológicos son muy importantes de evaluar y considerarlos siempre.
sobre todo en la radiografía, siempre tienen que estar bien tomadas, deben coincidir adecuadamente en las proyecciones laterales, de preferencia que las rodillas estén con ligera flexión, y esto nos permite evaluar de forma correcta la distancia de los cóndilos con respecto a la superficie de la vertiente troclear, lo que conocemos como el signo del cruce. Si ustedes fijan, aquí existe una pérdida de la relación entre la morfología de la porción más externa de la vértice troclear en relación con el cóndilo femoral lateral. Aquí vemos la trochlea Boom, en la que existe trazando una línea tangencial del contorno externo del fémur y que pasa a través del cóndilo, en la que vemos un desplazamiento de o una distancia entre la porción de la vertiente troclear en relación con la cortical, con la línea tangencial que les comenté anteriormente. Si este es mayor de 3 milímetros, esto nos habla de una displasia troclear. El spur troclear es prácticamente el que existe una ausencia completa de casi la totalidad de ambos cóndilos, lo que nos permite lo que nos habla de una displasia troclear severa. Y el signo de doble contorno, en el que nos habla de una hipoplasia de ambos cóndilos. Con estos hallazgos que les comenté anteriormente y las radiografías, combinando tanto los signos del cruce como el del spur y la morfología de lo troclear, es importante considerarse en cada radiografía que la medida tiene que ser del ángulo troclear mayor de 145 grados. La tipo A, ustedes van a ver un signo del cruce asociada a un incremento en el ángulo de 145 grados de la tróclea. La tipo B, en la que vemos prácticamente la formación de un spur troclear y un aplanamiento de la tróclea. Y el signo del doble contorno, en la que vemos prácticamente un incremento en la distancia asociada a un incremento en la convexidad de la vertiente lateral de la tróclea asociada a una hipoplasia del cóndilo femoral medial. Y la tipo D, en la que existe un signo de doble contorno asociado a un spur troclear y a un incremento o una deformidad en la vertiente lateral de la tróclea. Aquí es la forma correcta de las mediciones de los ángulos, sobre todo del ángulo del sulcus, también del til patelar, que es mayor a 10 grados, la congruencia, el ángulo congruente de Mersham, que en valores mayores debe ser de 6 grados, este sí es valor positivo o negativo. También la forma correcta, la medición también del ángulo patelofemoral de la orín, y lo que se conoce como el signo de la astilla. Esto es un signo radiológico en el que vemos prácticamente una lesión, pero es una lesión osteocondral por desplazamiento o abulsión del retináculo medial. Entonces es una imagen muy sugestiva de una luxación transitoria de la rótula. El ultrasonido realmente constituye un elemento diagnóstico muy importante, sobre todo para evaluar los desgarros, tanto ligamentarios como musculares. Tenemos aquí una radiografía, un ultrasonido con una solución de continuidad del extremo distal de la inserción del cuádriceps hacia el segmento superior del polo de la rótula. Y la integridad del cartílago articular es muy importante evaluar, sobre todo porque muchas de las veces pueden estar asociados incluso a acicallamiento del cartílago articular por ese desplazamiento abrupto de la patela en relación y pérdida de la congruencia temporal de las superficies articulares con choque con las mismas, y estos producen un acicallamiento del cartílago articular. La resonancia magnética juega también un papel muy importante en la evaluación de la evaluación, sobre todo con la pérdida de la congruencia articular y sobre todo con la luxación transitoria de la rótula. Este prácticamente nos permite evaluar los riesgos o los factores de riesgo en relación con la displasia troclear y la rótula. También es importante y fundamentalmente para evaluar los episodios recurrentes de la rótula
En la mayoría de las veces en los niños, cuando existe una luxación transitoria de la rótula, el 30% de estos pacientes generalmente presentan luxaciones recidivantes de la rótula, que es una condición que lleva a una alteración a este nivel. La prominencia troclear, bueno, volvemos a evaluar prácticamente todos los signos radiológicos que evaluamos en la mayoría tanto en las radiografías, podemos evaluarlas en la resonancia magnética. Aquí vemos una prominencia de la región anterior de la tróclea. Fíjense cómo aquí hay un incremento en el espacio. Es importante evaluar también la simetría troclear. La profundidad de la tróclea en la resonancia magnética deben ser menores de 4 milímetros. El ángulo del sulcus, también la inclinación troclear, que debe ser menor de 12 grados, lo normal. Cuando en este caso tenemos una resonancia magnética en axiales, tanto en T2 como en PD, vemos básicamente una alteración del ligamento patelofemoral medial, que constituye uno de los estabilizadores de la articulación de la patela. Entonces, básicamente, allí es importante evaluar, cuando ustedes evalúen, es importante ver la parte de la inserción hacia la tróclea, el segmento intramural en la porción media y también hacia la inserción en la epitróclea medial. Entonces, es importante determinar las lesiones a esos niveles para que exista una correcta evaluación por parte del ortopedista y una corrección quirúrgica a este nivel. La lesión del ligamento patelofemoral es, como les comentaba, la mayor parte de las veces suelen ser con alteraciones en las porciones centrales. Es raro ver en las porciones de la epitróclea femoral, pero muchas de las veces es importante decir exactamente dónde están las alteraciones desde el punto de vista, para el punto de vista quirúrgico. La tomografía computada básicamente se reserva para los pacientes susceptibles a tratamiento quirúrgico que han fallado sobre el tratamiento de rehabilitación. Entonces es importante evaluar el TIR pantelar calculado en valores normales que son ligeramente diferentes, con una extensión completa mayor a 7 grados y una flexión de la patelofemoral debe ser entre 10 y 20 grados y lo mayor sería entre 12 y 14 grados. Los protocolos en la adquisición de la tomografía es muy importante para hacer una adecuada evaluación. Como existe un gran parámetro de variación durante la adquisición, pues prácticamente es lo que hace que exista un poco de pérdida de confiabilidad de este método como tal. Aquí vemos una relación, la medición de la relación entre la longitud del ligamento patelofemoral medial y la longitud del retináculo lateral, en que vemos un índice, los valores deben ser siempre entre 1.03 y 1.04. Cuando existe pérdida de estos índices, básicamente existe una alteración de los retináculos. Aquí tenemos varios ejemplos, en uno de ellos en la que vemos un cizallamiento del cartílago, o vean cómo hay prácticamente una extensa lesión de la articulación de la región patelar, en la que vemos prácticamente una solución de continuidad con un desplazamiento de ese fragmento ubicado hacia el retináculo medial, en este caso en particular, asociado a un extenso edema. El ángulo de congruencia de Fulkerson es concluyente con una ruptura. Esta está generalmente centrada y es congruente con la tróclea entre los 15 y 20 grados de flexión. La altura patelar también se ha estudiado de forma excelente, en la que vemos una correlación entre la altura de la patela y la calculada mediante radiografía, ya sea por radiografía simple, por tomografía computada o por resonancia magnética. Aquí existe
la valoración del TT y TG, en la que vemos prácticamente un incremento, si es mayor de 20, existe una pérdida de relación entre estas dos, lo que condiciona una mala alineación patelofemoral y debe corregirse muchas de las veces desde el punto de vista quirúrgico. Aquí vamos a ver prácticamente ya con casos de lo del instituto, en el que vemos prácticamente una femenina de 14 años con sensación de luxación patelar. Fíjense como aquí existe una área extensa de contusión de la médula ósea por compresión o por alteración de las trabéculas óseas, tanto del contorno inferior e inferior y medial de la patela y de la región lateral de la tróclea. Es una extensa área de contusión y básicamente en la siguiente imagen vemos un fragmento osteocondral asociado a una contusión ósea y un edema en resolución. Tenemos otro ejemplo de un masculino de 13 años con antecedente de trauma. Este caso es cortesía de la autora Kena Zaragoza, en la que vemos aquí hay una alteración del retináculo medial, sobre todo con alteración por desgarro del ligamento patelofemoral medial asociado a edema. Fíjense cómo hay una fibrilación con una pérdida de la solución de continuidad, con retracción, con pérdida de las fibras onduladas, con pérdida de tensión de las fibras del retináculo asociado a edema. Aquí prácticamente eso nos habla de una luxación transitoria ya crónica, en la que vemos prácticamente persiste la alteración del retináculo. En la adquisición lateral vemos muchas de las veces suelen estar asociados con alteraciones del retináculo en este caso medial, que vemos una solución de continuidad por desgarro parcial del músculo correspondiente al vasto medial. Otro ejemplo que también es cortesía de la doctora Kena Zaragoza, en la que vemos una solución de continuidad o pérdida con un desgarro parcial del retináculo medial asociado a una contusión volvemos a ver nuevamente un área de contusión del contorno inferior y medial de la patela asociada a una contusión de la región lateral. Otro ejemplo en la que vemos de forma aguda, y esta es con una niña que vería con periodos de remisiones y exacerbaciones, una femenina de 18 años con periodos de remisiones y exacerbaciones asociadas a una extensa área de contusión de la médula ósea correspondiente a la patela asociada a un fragmento, lo que se conoce como el signo de la astilla, en el que vemos un fragmento localizado en la porción central asociado a desgarro parcial de las fibras del ligamento patelofemoral medial. Otro ejemplo de un niño con un pivote posterior a un trauma a jugar fútbol, en la que vemos prácticamente un área de contusión del segmento lateral por desplazamiento y pérdida de la congruencia articular. Miren cómo existe, nuevamente vemos un extenso edema de los tejidos blandos correspondiente al polo inferior y medial de la patela, con un área de contusión del cóndilo femoral lateral. Otro ejemplo en el que vemos una extensa área de contusión del mismo paciente asociada a una lesión. Fíjese cómo existe una lesión osteocondral en este segmento con pérdida de la cortical y ese fragmento desplazado en sentido lateral, ocupando el receso lateral. Y se asocia también a desgarros parciales de los músculos correspondientes tanto del vasto medial como el del lateral. Aquí vemos un masculino de 18 años posterior a otra trauma, en la que vemos prácticamente, fíjense cómo existe un desgarro, perdón, una fractura subcondral en la región medial del cóndilo femoral lateral asociada a un defecto condral. Aquí vemos, por eso es importante hacer adquisiciones en T1. Esto nos permite ver si esto realmente es un edema franco de este segmento. Lo corroboramos en las adquisiciones en PD.
Y aquí se ve algo de martrosis y asociado a rótula alta. Aquí tenemos un ejemplo que muchas de las veces cuando ustedes vean desgarros o lesiones osteocondrales que comprometan la superficie condral, siempre van, o al contrario, cuando vean hemartrosis y no vean un área franca de solución de continuidad de cartílago, siempre tienen que buscar, porque una vez que se rompe el cartílago, siempre tiene que haber sangre en ese segmento. Entonces aquí vemos un ejemplo clásico de una lipohemartrosis. Fíjense cómo aquí hay presencia de sangre y contenido de grasa asociados a edema de los músculos y líquido perifacial. O aquí una femenina de 18 años con datos de luxación recidivante de la patela. También fíjense cómo hay una displasia troclear asociado a desplazamiento lateral de la patela, incluso con signos ya crónicos de luxación. ¿Y esto por qué? Porque fíjense cómo hay una alteración del retináculo medial con pérdida prácticamente de un desgarro parcial casi total de este segmento. Otro ejemplo de un masculino de 15 años con antecedente de trauma. Aquí prácticamente existe un aplanamiento de la tróclea. Fíjense cómo hay un aplanamiento de la tróclea con pérdida de la morfología, con un tipo 3 de Weaver, asociado a un área de contusión del segmento medial de la tróclea, con solución de continuidad. Incluso fíjense cómo hay un pequeño fragmento desplazado con un signo de la astilla. Otro ejemplo es un varón de 15 años con dolor de la rodilla posterior a trauma. Nuevamente, si ustedes se dan cuenta, el patrón se repite prácticamente en la mayoría de las veces en la que vemos ese signo muy característico de contusión de la médula ósea de la región medial de la patela en relación con la superficie del cóndilo femoral lateral. Y para terminar, este es un varón de 17 años con antecedente de trauma, en la que vemos prácticamente una lesión, pero este es por fractura abulsión del contorno inferior de la patela asociado a datos de martrosis. Incluso miren cómo hay datos de sangrado no reciente en este segmento y vemos una extensa área de contusión. Yo les agradezco mucho. Muchas gracias.